Bueno, pues vamos a continuar con la formación sobre el personalismo fílmico a cargo del profesor José Alfredo Peris. Él es profesor de Filosofía del Derecho, Antropología Filosófica y Filosofía del Cine en la Universidad Católica de Valencia de San Vicente Mártir. También es doctor en Filosofía del Derecho por la Universidad de Valencia, Estudi General, y licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. También es profesor del máster y la maestría en Antropología Filosófica, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación y subdirector de la revista que publicamos, ¿Quién? Así que sin más les dejo con él, es uno de los pioneros en el análisis fílmico desde un punto de vista personalista. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Carolina. Para poner una presentación en PowerPoint, Sí, verdad, ¿le le puedo tengo que dar a hacer compartir? coanfitrión, un momento. Sí, Allí, ya puede. muchas gracias. Pantalla. Perfecto. Pues muchas gracias, Carolina, por tu presentación y por el afecto, ¿no?, con que siempre te diriges a mí, y yo estoy aquí encantadísimo de estar con vosotros esta tarde, no sé si para algunos será esta mañana, para hablar de algo que, bueno, pues me ocupa mucho tiempo y desde hace mucho tiempo, y que desde luego lo vivo con mucha ilusión y con mucha pasión, que es el personalismo fílmico. ¿Y qué es esto del personalismo fílmico? Bueno, yo ahora os lo diré de una manera un poco más estructurada, y para eso tengo la presentación PowerPoint, pero lo que sí que quisiera es que os pudiera llegar de una manera directa cuál es la intuición que acompaña al personalismo fílmico. Por cierto, que tengo un infiltrado entre los participantes en este curso, que es mi amigo Santiago Vidal, Santi, que él es una persona que está profundizando en el personalismo fílmico a través de trabajos académicos, y sin duda me puede ayudar y a matizar o a precisar algunas cosas. ¿Cuál es la idea del personalismo fílmico? Pues mirar, la idea del personalismo fílmico es que el cine, y determinado cine de una manera muy específica, puede venir en ayuda de la filosofía personalista y presentar con toda la fuerza que tienen las películas escenarios, situaciones, posicionamiento de las personas que animan a desarrollar una cultura personalista. Es decir, el personalismo fílmico en el fondo es eso. Es decir, ha habido algún cine y hay un cine que nos ayuda a desarrollar el argumentario personalista. Es decir, muchas veces nosotros tenemos la sensación, conforme vamos avanzando en el conocimiento de lo que es el personalismo filosófico, que por un lado es muy necesario, que por un lado nosotros vemos que los discursos políticos, económicos, sociales, culturales, que no ponen en el centro a la persona, pues nos parecen discursos fallidos, que no consiguen lo que realmente quieren pretender. Pero por otro lado, a veces tenemos la sensación de si esto no será pues como verdades regionales, que nosotros las vemos bien porque formamos parte de un grupo convencido, que nos vamos convenciendo conforme vamos conociendo el personalismo, pero que a lo mejor no se puede proponer, ¿no?, a todo el mundo con esa fuerza. Bueno, pues el cine, que es por sí mismo un arte que a veces se llama de masas, pero yo prefiero llamarle, con Stanley Cavell y con Antonio Lastra, un arte democrático, pues el cine permite, ¿no?, mostrar que estos argumentarios de tipo personalista pueden llegar a un público sin fronteras y tienen como una directa verificación. Es decir, son películas que hacen más felices a las personas y que animan en las personas el deseo
de actuar según criterios personalistas. Por lo tanto, el personalismo fílmico, de alguna manera, viene a cumplir la función que cumple el arte en cualquier filosofía que tenga una pretensión de llegar a todos los aspectos de la persona, que es poder expresar a través de categorías estéticas, pues aquello que no se llega, a lo mejor, con categorías puramente conceptuales. Entonces, para un poquito saber si este punto de partida ya lo pueden compartir, me gustaría que se preguntaran si tienen esta experiencia. Y lo que me gustaría que se preguntaran es lo siguiente, es decir, si ustedes no han visto películas que por ellas mismas les han dado argumentos de ilusión para comprometerse con una manera de vivir centrada en la persona, por lo tanto, centrada en la supremacía del amor, centrada en la entrega, centrada en el mutuo respeto, centrada, pues, en muchos modos de vivir o valores que hoy en día son resistentes en nuestra sociedad. Y yo no sé qué he hecho, que he rebajado la cámara, con lo cual voy a dejar de compartir para verles a ustedes y luego ya volveré a compartir. Vale, la pregunta es directa. ¿Tienen esa experiencia? Es decir, ¿tienen ustedes la experiencia de haber visto películas que les hayan... si no me contestan, es que no lo tienen claro. Y yo sigo. Si no lo tienen Yo claro, sí, yo he visto películas de ese tipo. Por ejemplo, Bella, de Eduardo Verástegui. ¿vale? Entonces uno ve una película así y sale como reforzado. Tengo ahí en el chat a alguien que diga, ah, buen día. Muy bien, Pauli. Pati, digo, buen día. ¿Vale? ¿Alguno más tiene así? Buen día. Sí, justo ahora que me mencionan, buenos días. De hecho, me dedico a la docencia. Soy de México, soy de la Ciudad de México y trabajo para la Universidad de Anáhuac y para la Universidad Católica Lumen Gentium. Y también he participado para la Universidad Católica de Costa Rica, de Juan Pablo II de Costa Rica. Y justamente lo que trato, lo que procuro hacer es que mis alumnos, cuando doy algún curso, pues sí, algún curso, sustento o pido que alguno de los trabajos estén basados en películas. Justo acabo de cerrar el tema de sexualidad para el Instituto Juan Pablo II y pedí que sustentaran la sexualidad y el amor pleno basada en la película Un amor para recordar de Shackman. Entonces, justamente se puede ver ahí en esa película mucho, se puede ver etapas de desarrollo, se puede ver silencio, se puede ver sexualidad, se puede ver dinamismo de la persona, dinamismo del amor. Hay muchos argumentos desde los cuales, de los cuales podemos enriquecernos a partir de esa película. No es exactamente personalismo, pero igual para Mariología y Guadalupanismo, que también imparto, la película de Duns Scoto, La defensa del dogma de la Inmaculada Concepción de María. O sea, a través del cine yo sí sustento o pido que vean los alumnos ciertas películas para poder elaborar sus trabajos. Hay una película, ahorita no recuerdo el título, de este chico que se va a Alaska. Em, no me acuerdo el nombre de la película, ahorita lo escribo. Em, que es un joven que se va a Alaska a vivir sus últimos días. Y, y también esa película y ese filme aporta mucho. Ruta Salvaje se llama. Ruta Salvaje, sí, exactamente, Ruta Salvaje, gracias, Caro. Sí, o sea, hay muchas películas en las cuales, y la gente, como lo comentaba usted, doctor, la gente a veces no percibe la riqueza de la película o no percibe, o ve la película sin analizar el fondo. Entonces, cuando uno los invita a analizar el fondo y analizar la película, entonces ya podemos integrarla al tema y entonces ya se hace más rica tanto la experiencia de la vivencia del tema como la experiencia de ver una película. No se queda nada más en ser una película y ya. Es perfecto. A ver, también Cristian parece que quiere responder. Adelante, Ah, Cristian. sí. Bueno, a mí, en lo personal, creo que a mí
siempre me ha llamado la atención El Señor de los Anillos, porque El Señor de los Anillos de Tolkien muestra muchas, digamos, eh, luces respecto a la realidad del hombre de hoy. Eh, justo ver que, por ejemplo, en la figura de Frodo, la necesidad de que él esté sostenido en una comunidad, que sea acompañado por alguien a cumplir su misión en la vida, el papel de Gandalf, el papel de Sméagol, eh, también es importante, ¿no? O sea, cómo una persona, por el deseo de poder, puede llegar a poco a poco a denigrarse, ¿no? La dignidad, es lo que hablaba Juan Manuel Burgos en una de las clases, que el hombre se va autorrealizando, se va perfeccionando, se va haciendo más persona, pero hay quienes de repente, por malas decisiones también, van perdiendo esta dignidad, o sea, van despersonificándose, ¿no? La figura de Sméagol, de que era una persona, un hobbit, pero luego, por este afán del anillo del poder, se va desfigurando, hasta perder su propia identidad, su propio ser. Entonces, hay mucha riqueza. A mí me llama la atención esto de Tolkien, el enfoque como lo dan, más allá de la, de la dimensión, cuál ha sido la intencionalidad y la dimensión histórica de todo el desarrollo de la obra de Tolkien, pero a mí, en lo personal, me llama mucho la atención eso. Se podría rescatar, incluso se podría hacer bastante análisis de las obras, y que ayuda mucho en la vida humana, porque la figura de Frodo es la vida del hombre, su camino a cumplir su misión, ¿no? Entonces, a mí Fantástico. Fantástico, sí, completamente de acuerdo. Y el profesor Burgos en el último Congreso de Filosofía y Cine nos hizo un análisis personalista precisamente de El Señor de los Anillos. Santi, adelante. Nada, simplemente por apostillar lo que dice Cristian. No sé si conoce, Cristian, la obra de Diego Blanco, Un camino inesperado. Es un libro bastante interesante que profundiza en todo esto, por citarlo. Nada, bien. Y luego, bueno, yo, aparte del autor que estoy estudiando, ¿no? Sturges, pero siempre Tierras de Penumbra es una película que he trabajado mucho en la universidad con alumnos de Richard Attenborough, y es una película que me ha marcado mucho. Y se le puede sacar muchísimo jugo a esa película, ¿no? Sobre la apertura a los demás, el sentido de la existencia, la vida. Bueno, y Pues, otras, ¿no? Otras sí. posibles. Además, es la biografía de Clive Staples Lewis, ¿no? Que le da, pues eso, doble fuerza al texto y al subtexto. Bien, pues yo creo que, muchísimas gracias, Santi. Yo creo que aquí esta es de la experiencia que tenemos que partir para entender lo que es el personalismo fílmico. Y el paso más que tenemos que dar, y ahora sí que me voy a las diapositivas que tenía preparado, pantalla, compartir. El paso que tenemos que dar es que, lógicamente, aquí ustedes me han estado respondiendo a la pregunta de películas que les han gustado, ¿no? Y películas que, bueno, a lo mejor algunas de ellas claramente se han hecho en un cine mainstream de dominio, pero otras a lo mejor se han podido hacer en un cine pues más para gustos más localizados. La pregunta es, ¿pero el cine por él mismo tiene fuerza personalista? ¿O hay algunas películas que tengan fuerza personalista? Pues miren, el objetivo que yo quiero trasladarles con el estudio del personalismo fílmico es que efectivamente con clave personalista se puede estudiar gran parte de la mejor producción científica. O si quieren, todavía con más audacia en la propuesta del personalismo fílmico, probablemente el cine en su pretensión más genuina ha sido personalista. El cine, en su pretensión más genuina, lo que ha buscado es dotar a la persona del espectador de argumentos
que le permitieran confiar en su propio ser personal en una sociedad. O sea, el cine es el arte del siglo XX más el siglo XXI, pero se desarrolla gran parte durante el siglo XX, en una sociedad en donde el riesgo de que la persona dejara de ser el centro era cada vez más creciente. O sea, el cine vive la misma crisis que vive la filosofía personalista cuando quiere buscar su espacio entre las propuestas individualistas y las propuestas colectivistas a las que se refiere Juan Manuel Burgos en la introducción al personalismo, y hacer ver que cabe un ámbito no sesgado, sino un ámbito de verdad. Y ese ámbito de verdad es que la persona vaya al encuentro de su ser personal. Entonces, les sigo poniendo así referencias que les pueda ayudar a dibujar qué es lo que pretende el personalismo fílmico. Si ustedes ven o recuerdan la figura de Chaplin, de Charlotte, que un teórico americano que se dedicó a hacer el panteón de las mejores películas, Andrew Sarris, pues lo pone el primero, el mejor cineasta. Desde luego, la universalidad que consiguió Chaplin es difícil de igualar. Pues una propuesta como la de Chaplin, que puede tener elementos personalistas y otros elementos que podemos discutir más si son personalistas o no, pero en cualquier caso es un relato donde la persona se pone en el centro. Y cuando llega el momento de que hay una gran amenaza cultural para que la persona desaparezca del centro y simplemente se someta a un poder que exhibe su capacidad de dominar el mundo, el nazismo, en un momento en donde no se sabía si el nazismo iba a triunfar o fracasar, ahora es muy fácil hablar en contra del nazismo, pero cuando lo hace Chaplin, por cierto, que también lo hicieron Lubis o Leo Macari en época semejante, pero cuando lo hace Chaplin, ¿se acuerdan ustedes la película del Gran Dictador? Es al final un enorme alegato personalista, como diciendo, yo que soy de los, comillas, creadores del cine, es verdad, gran parte del cine cómico no se entendería sin Chaplin, la comedia no se entendería sin Chaplin. Yo que soy de los creadores reales del cine, él compartía la triple condición, era el protagonista, el director y el guionista de sus películas. Entiendo que el cine está en alianza con una sociedad en donde en el centro esté la persona y resista a todas estas amenazas del poder. Y allí donde hay una cultura que se subordine a las amenazas de la despersonalización, el cine personalista surge de una manera esperanzadora. Con lo cual, nosotros podemos tener experiencias de desánimo cuando ponemos la radio, la televisión y escuchamos las noticias, o cuando vemos cómo va la situación política y económica, o la verificamos nosotros en nuestros modos de vivir profesionales, pero nos encontramos un aliado para la esperanza, que es el cine. Y de repente vemos que nos activa capacidad imaginativa para decir, pues no es necesario que nos pleguemos a los dictados de la deshumanización. En un momento determinado, otro gran director, que ahora lo veremos, a Frank Capra, se le plantea eso de una manera directa, también en contraposición con Hitler. Él en su autobiografía cuenta así de una manera un tanto imaginativa y difícil a lo mejor de tomarla literalmente, pero muy clara, plantea que el discurso de Hitler, que se iba extendiendo por la radio en aquel momento, y todavía en los años 30, todavía no estaba seguro que eso no se iba a triunfar, incluso en la propia sociedad americana había gente que le llamaba la atención esto. El propio Capra pues, se plantea que
a través de un personaje que le denuncia, le dice: señor Capra, mientras Hitler está extendiendo el discurso del odio, usted tiene el mejor medio para extender el discurso del amor. Y mientras Hitler lo hace con la radio, que es limitado, usted tiene, piensen en el cine de los años 30, tiene a las personas que hora y media o 2 horas atentas a la pantalla, en silencio, mirando sus mensajes, y puede salir convencida de la primacía del amor. Y entonces, autocriticándose, Capra le hace decir a ese personaje: y señor Capra, si usted no lo hace, es una ofensa a Dios, ¿vale? Ese es el planteamiento. O sea, el cine, en su mejor comprensión, en su mejor expresión, viene en ayuda de la centralidad de la persona. Y ese es el descubrimiento que hacemos nosotros con el personalismo fílmico. ¿Cabe otras maneras de entender el cine? Claro que sí. Pero ¿tiene fuerza entender que el cine es un arte que está pensado sobre todo para la persona? Pues tiene fuerza. Les pongo una experiencia hace unos días en donde tuve la alegría de compartirla con Sandy. Pudimos estrenar en Valencia una película de uno de estos autores personalistas, John Ford, 107 años después, porque se perdió y se pensaba que no había ninguna copia, y esta película no llegó a estrenarse en España. Sí, por cierto, en Latinoamérica. Y el descubrimiento se hace en Chile. Y un profesor de allí, Jaime Córdoba, es el que la descubre y nos ponemos en contacto con él para que nos permita proyectarla. Un encanto de persona, nos dio todo tipo de facilidades, estuvo con nosotros en el estreno, estuvo dándonos todo lujo de detalles de cómo había sido el proceso de encontrarla, de restaurarla. Pero una película de 1917, en blanco y negro, aunque tenía algunos colores sepia y eso como hacían en aquella época, no tenía banda musical porque se había perdido, y la proyectamos. Es verdad que nuestro salón de actos tiene una buena pantalla y prácticamente te hace pensar que estás casi en un cine, pero la proyectamos y había un grupo de estudiantes de videojuegos, es decir, los que están a la última de toda la tecnología audiovisual, pero pudieron ver el esquema de lo que pretendía el cine con la cámara de Ford, es decir, con una película de 1918 que estábamos estrenándola en España, porque en España no se había llegado a ver, ¿no? Y disfrutaron por esos elementos esenciales de lo humano que estos grandes creadores del cine fueron capaces de captar. ¿Qué llamaba la atención de la película de Ford? Pues no llamaba la atención grandes recursos, efectos especiales, ¿no? Pero la cámara se situaba en los ojos y entraba el mundo interior de las personas y en las relaciones, y se veía quién se relacionaba humanamente y quién no, y en el entorno, y se les veía discurrir por paisajes de la naturaleza, sintiendo esa armonía de lo humano con la naturaleza, etc. Es decir, esa es la fuerza para lo que está hecho el cine, que nos recuerda el personalismo fílmico. Bien, el personalismo fílmico es directamente deudor del personalismo integral. Es decir, gracias a las categorías de Juan Manuel Burgos de precisar más lo que es el personalismo, hemos podido desarrollar el personalismo integral para poder justificar que no es que solamente tengamos ese gusto por haber visto esas películas, que es lo inicialmente esencial, que por eso les he preguntado, sino que tenemos capacidad de reflexionar sobre qué es aquello que nos aportan esas películas. Y como tenemos esa capacidad de reflexionar sobre qué es aquello que nos aportan esas películas, la arquitectónica y las claves que realiza Juan Manuel Burgos en su síntesis de lo que entonces llamaba personalismo ontológico moderno y luego precisó ya más como personalismo integral, nos da muchísimo juego, nos permite tener ese tipo de análisis.
Pero claro, aquí viene la parte de venta del producto. O sea, la parte de venta del producto, el personalismo fílmico, es decir, que en la medida en que nosotros vemos autores personalistas clásicos y de distintos momentos de la historia, se nos afina la sensibilidad, la percepción y la reflexión para entender personalistas actuales. Y esto tiene que ver también con un estudio riguroso del cine. Un estudio riguroso del cine requiere reflexionar adecuadamente sobre la historia del cine. Y así como de la literatura, de la arquitectura, de la escultura, de cualquier arte, no pretenderíamos entender el momento actual sin entender su historia, pues de alguna manera entender los clásicos del personalismo fílmico te permiten entender esa historia que te hacen gozar con el momento actual. Pero con una ventaja además, y es que esos clásicos resultan tremendamente actuales. Y ese es el reto que yo les lanzo. A ver, yo no les voy a vender arqueología sin más. Yo les voy a vender algo que ya directamente recuperándolo nos gusta. Es más, compañeros que están metidos en esta causa, hablaba con la doctora Ana Lanuza de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, que están desarrollando ya un proyecto de investigación sobre clásicos del cine para niños, comprobando que los niños, cuando descubren el cine clásico, se les abre un mundo. Bueno, mi experiencia. Yo cuando era un niño no era coetáneo de Chaplin, por mucho que parezca un veterano aquí, pero era el cine que podía ver con mis padres y que me permitió tener una sensibilidad más profunda sobre lo que es el cine. Y lo veo con mis hijos. Un día vino mi hijo pequeño contentísimo. Papá, hoy en el colegio nos han puesto Tiempos modernos de Chaplin. ¡Qué risa! Funcionó. No solo funciona cuando creemos, no, es que los jóvenes, a los niños, solamente si les das lo de última hora les gusta. No es verdad. Si eres capaz de proponerles algo muy bueno, les llega. Y continuamente estoy recibiendo eso de mis compañeros. El profesor Antonio Lastra, el profesor, me hablan de lo que les ha llegado, Centauros del Desierto, lo que les ha llegado. Bueno, es decir, el personalismo fílmico nos devuelve el gusto por el cine y nos lo devuelve de una manera que nos permite fundamentarlo en la propia historia del cine en libertad. Claro, no hay nada que no se explique desde la libertad de las personas. Otro argumento personalista. No estoy haciendo una historia de la necesidad económica del cine para ser de una determinada manera o que el cine responde a los ideales comerciales de Hollywood. Pues no era así. Todos estos directores tenían sus tensiones con los productores porque lo que querían hacer era un buen cine. Y los productores decían, vale, pues, mientras hagas un buen cine y la gente lo vea, pues fenomenal. A mí el discurso me va, pero no, el negocio me va, pero no subordinaban. Eso es lo que les quiero decir. Y claramente, a veces ellos hacen una crítica social y económica muy fuerte. Si ustedes, ahora les iré poniendo algunos ejemplos que veamos, pero creo que en el chat alguien me ha preguntado algo, a ver si soy capaz de ver el chat. Bueno, creo que tendré que dejar de... Ah, sí, en el chat me han dicho algo. No, Patti, gracias Patti, apuntaba la película Narnia. Perfecto. Vale, pues entonces vamos ahí. Para que tengan la referencia, en el número 12 de Quién de 2020, el artículo que yo escribo con el profesor José San Martín, Personalismo integral y personalismo fílmico, una filosofía cinemática para el análisis antropológico del cine. Y es así, ahí donde
nosotros hacemos nuestra propuesta y de ahí es de donde van saliendo cada vez más líneas de investigación. Permítame un pequeño homenaje a mi maestro, al profesor José San Martín, haciendo que ustedes le puedan ver el rostro, como decía antes Carolina, ese aspecto del rostro levinasiano que es... Vale, entonces, nociones, para ir precisando. Es decir, venga, intente usted explicar algo, hombre, está aquí diciendo muchas cosas, pero parece que no concreta en nada que uno se pueda llevar a la libreta. Digo, vale, vamos con ello. Existe un cine personalista que surge en el periodo entre guerras, como la filosofía personalista, y que se contrapone a otro cine que surge en ese mismo periodo y que fue haciéndose hegemónico tras la Segunda Guerra Mundial, que es el cine negro. Hay como... Esta es una contraposición pedagógica que yo creo que funciona. Es decir, el cine negro, ustedes lo verán, películas sin héroes, dominio de los grises, asfaltos casi brillantes, música de jazz, policías corruptos, mujeres fatales, alcohol, opiáceos, paisajes urbanos, en definitiva, el cine negro es el cine del desencanto hacia la humanidad. Es el cine de decir, bueno, pues no te hagas ilusiones, ya vivimos en un mundo gris y hay que aprender a sobrevivir en un mundo gris. Y eso lo llamamos realista. Y entonces decimos, no, si alguien pone un final feliz y tal cual, es sospechoso. Bueno, sí, no, perdón, es al contrario. Lo sospechoso es querer aniquilar la esperanza. Lo sospechoso es querer poner el mundo más negro de lo que está, cuando cualquiera de nosotros no podría vivir sin esperanza. Cuando cualquiera de nosotros mira a su alrededor, si ahora nosotros estamos cada uno en nuestra casa y tenemos motivos concretos de esperanza, nuestros amores concretos, ¿no? Bueno, pues frente a esa tendencia hacia lo negro, que suele tener mucho prestigio, si uno dice que una película acaba bien, dice, no será buena. Ahora acaba dramáticamente, uy, qué buena. Pues no es verdad, no es verdad. Vale, el personalismo fílmico aparece como historias que no daban la última palabra, ni al poder económico, ni al control político, que lo situaban en la capacidad de amar de las personas comunes, que reflejaba con eficacia en qué consiste la dignidad humana. Piensen que el reconocimiento de la dignidad humana como la piedra miliar de nuestra civilización que hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se está labrando en estos años. La exponía de manera que lleva a los espectadores y los conseguía movilizar en el deseo de ser mejores. Lo voy a decir después, pero ya lo anticipo. O sea, Macari decía, yo lo que aspiro con una película es que la gente ríe y llora, pero sobre todo que cuando salgan al cine se sientan más felices que cuando entraron. Porque personas felices son capaces de extender felicidad y a la inversa. Por lo tanto, es un cine hecho para dinamizar lo propio del ser personas, sin negar nuestros aspectos de oscuridad, es decir, sin negar que tenemos, pues eso, una lucha entre nosotros, lo que teológicamente se llama el pecado original, ¿no? Que nuestra naturaleza sí está orientada al bien, pero experimenta debilidad, ¿no? Y entonces esos aspectos también pueden ser integrados y veremos como una película como Qué bello es vivir integra muchos aspectos negros, pero al final el mensaje es que el espectador sale como curado, ¿no? Les pongo algunos ejemplos. Una película Going My Way, Siguiendo mi camino, y si esto fuera un curso, ¿no?, largo de esto, todo el mundo tiene que haber visto Going My Way si quiere saber lo que es el personalismo. Bueno, siguiendo su camino, ¿cuál es el camino de cada uno? Lo plantea un cura, pues que en aquella época, el personaje era de un cura, pero en aquella época llamaba mucho la atención, es que era poco cura, era bueno, poco cura en el sentido de que no aparecía sobre todo en aspectos de culto, aparecía sobre todo preocupado por la gente. Luego él sí que era muy reconocible como cura y nada ambiguo, pero no era, iba a lo esencial. Es decir, lo esencial es al servicio de qué está el cristianismo, que es el anuncio del evangelio y la civilización del amor, y el ejercicio sacerdotal también. También en una película hoy casi olvidada, a mí me gusta recuperar, ¿no?, Bodas Blancas. Esta les costaría un montón, Practical Jokes, pero es lo mismo. Es decir, cómo de un enredo, de una confusión mediática, de repente dos jóvenes que se encuentran descubren que la clave de la felicidad es haber descubierto que las riquezas que tenemos son para hacer
felices a los demás. Sí, es la vivencia de la Biblia, ¿no? La riqueza está bien siempre y cuando la utilices para hacer felices a los demás, para ayudar a los demás. O, digamos, si uno quiere decir, a ver, quiero enterarme del personalismo fílmico por el cine de una manera esencial, en la vena. Qué bello es vivir, de Frank Capra, It's a Wonderful Life. Nadie es un fracasado si tiene amigos. Que es una película que da en todo, da en la política, da en la economía, da en esto, pero pone en el centro a la persona. Habrá personalismo si las personas estamos en buenas condiciones de desarrollar. Bueno, ya estoy en las 6:11. Aquí les pongo, pues eso, para que se les fije un poquito más, Siguiendo mi camino, de Leo Macari, el director, Practically Yours, de Mitchell Leisen, Qué bello es vivir, de Frank Capra. Entonces situamos. Globalmente aquí, Munier nos sirve para centrar y Wojtyła, Juan Manuel Burgos nos sirven para precisar. El cine personalista es el cine que permite el realizar un personalismo fílmico próximo al trascendentalismo emersoniano. Mientras que el cine negro revela otras filosofías que han ido colonizando el mundo cultural y han ido colonizando lo que las personas de una manera intuitiva creemos que es el buen análisis de la realidad, el existencialismo sartriano, una subjetividad aislada como superación del nihilismo, una resignación, ¿no? Y eso todo lleva al aislamiento y a la sospecha y crítica, ¿no? Bueno, pues el personalismo fílmico parte de esa experiencia que todos ustedes tienen, incluso yo creo que los que nos han invertido, no han intervenido, tienen la experiencia de por qué hay películas que nos gustan. Bueno, pues el siguiente paso que hacemos es que las asociamos con textos filosóficos. ¿Hay textos filosóficos que nos ayudan a leer mejor esas películas? Pues los hay. Y con eso elaboramos textos filosóficos fílmicos, en donde contamos la película iluminada por esos textos filosóficos. No es un problema que un autor personalista no haya tratado sobre el cine o incluso que tuviera un cierto distanciamiento sobre el cine. No es un problema de entrada, porque somos nosotros los que vamos viendo cómo esos mensajes se iban integrando. Es decir, que no le pidamos ni al director de cine que haga filosofía, ni al filósofo que haga cine. Podemos ser nosotros, como estudiosos, los que vemos la integración posible que se da entre esas dos realidades. Y las expresiones del personalismo fílmico, yo les he dicho, vale, vayan a los clásicos, por favor, no hagamos del cine, si queremos tomárnoslo en serio como arte, no hagamos del cine algo que solamente remite al último estreno y a la actualidad. No, requiere que tengamos esa visión más amplia que nos educa en la visión, que nos educa en la mirada. Y tuvo un momento de esplendor en el Hollywood clásico, allí donde se estaba cociendo todos los problemas culturales de los cuales hoy seguimos participando. Tiene otro momento importantísimo en la reconstrucción de Europa y se concentra en Italia y en Francia, en Italia con el neorrealismo italiano, y hoy sigue teniendo su expresión. Cine como el de Aki Kaurismäki, como el de los hermanos Dardenne, pues lo representan muy bien. Entonces les pongo un estreno relativamente reciente de Aki Kaurismäki, tiene 2 años. La película Fallen Leaves es claramente personalista, a lo mejor la han visto, ¿no? Bueno, en el artículo personalismo integral y la filosofía personalista del cine, pues ahí ustedes pueden ver todo esto que les estoy proponiendo, ¿no? Y entonces el personalismo fílmico, claro, es una filosofía cinemática también, permite reconocer películas personalistas, pero al mismo tiempo permite justificar por qué lo son. Al director personalista, ya lo hemos dicho, se le reconoce por los mensajes, por los contenidos, no solo por la forma, que a veces es importante y a veces no tanto. Hay quien le gusta mucho en el cine quedarse con los aspectos formales, pero si nos quedáramos solamente con los aspectos formales, sería cine para quienes quieren hacer cine. Quienes no queremos hacer cine, lo que queremos ver es por qué nos gusta, por qué nos moviliza esa película.
Bien, y el punto de partida de nuestra, a la hora de desarrollar el personalismo fílmico, claro, es centrar en la figura del director. Hay gente que no le gusta sobre todo el cine a través de los protagonistas, ¿no? Pues, películas de esta actriz o este actor, cuando se le capta con una mayor profundidad, sale la figura del director como responsable de la película. Y aquí hago paréntesis de neutralizar propuestas que niegan el valor del director, la muerte del autor, todo ese tipo de cosas. No me da tiempo ahora a justificarlas, pero si a alguno le inquietan, estoy en condiciones de explicarlos. El personalismo fílmico, en realidad había que decir los personalismos fílmicos, porque hay distintas propuestas. La esperanza en la civilización del amor, en Capra, la vinculación entre las personas y su mutuo reconocimiento, en Macari, la entrega y el sacrificio de las personas por su comunidad, en Ford, y ahí vemos Capra, Macari, Ford, la purificación del verdadero amor, en Mitchell Leisen, la misericordia ante la fragilidad humana, en Gregory Lacava, el corazón redimido por el verdadero amor ante la vulnerabilidad de las personas, en Borsheigi, o en el caso de Kaurismäki, por poner a alguien actual, el personalismo fílmico de la perdedora, el perdedor, que expresa su dignidad en el amor y en la amistad. Por tanto, ya no es ni un perdedor ni una perdedora. Ahí tenemos a Leisen con Claude Colbert, a Lacava con Romer Montgomery y Irene Dune, a Fran Borsheigi y a Aki Kaurismäki con su esposa. Bueno, entonces, siguiendo el contexto de Mounier, esto que les decía, personalista, toda doctrina, toda civilización que afirma el primado de la persona humana sobre las necesidades materiales y sobre los mecanismos colectivos que sustentan su desarrollo. Y eso es bueno, decir, bueno, pues con todos estos nos vamos a entender. Personalismos filosóficos o culturales, frente a unas concepciones masivas y parcialmente inhumanas de la civilización, comparten asentimientos que pueden servir de base a una civilización centrada en la persona humana. También con todo esto convergemos. Y personalismos fílmicos, bueno, pues aquí es a lo mejor lo único que tenemos que enseñar conceptualmente, modo de concebir el cine basado en la centralidad de la persona en el relato fílmico que se desarrolla desde la responsabilidad creativa del director y que favorece y fortalece a sí mismo la personalidad de los actores y las actrices y de todo su equipo de colaboradores. Es decir, el director personalista no es alguien que lo quiere hacer todo, sino que lo dinamiza. Dinamiza la historia que recibe, dinamiza la actuación, dinamiza cómo se tiene que poner la iluminación y el decorado, dinamiza. Es decir, es capaz de liderar una actuación que es claramente comunitaria, de grupo, ¿no? Claro, para entender bien a estos directores y en general es la parte, es decir, la parte de estudio. Ustedes en este curso pues habrán salido con ganas de leer a Mounier, de leer a Maritain, sobre todo de leer a Wojtyła, a Juan Manuel Burgos, de leer a Marcel, de leer a todos los grandes del personalismo. Bueno, pues aquí de esta modesta sesión tendrían que salir con ilusión por ver cine de Capra, de Macari, de Leisen, de Lacava, de Ford y de muchos más que vayan encontrando ustedes que son personalistas. Pero para eso hace falta leer, ver dilatadamente toda su filmografía, lo más que se pueda, no aisladamente una película. Y ahí pues propuestas como las de Stanley Cavell, William Rothman, Robert Pippin, o incluso entre nosotros Miguel Marías, nos han ayudado a poder hacer esas lecturas transversales de todo esto. Bueno, ahí ahora tenemos en marcha una tesis de Julen Guerrero que ha profundizado en esas intuiciones generales sobre el personalismo en John Ford, y luego podemos encontrar, y aquí solamente lo voy a dejar apuntado, con que las claves del personalismo integral y la arquitectónica del personalismo integral se reflejan muy bien en estas categorías del personal, en estas películas personalistas. En cuanto a la arquitectónica, el personalismo fílmico se beneficia no de que genéricamente sea intencional
de mejorar la centralidad de la persona humana en la vida, sino de que haya una escuela filosófica particular como la que ha desarrollado Juan Manuel Burgos, y ahí estamos en la Asociación Española de Personalismo, ¿no? Nos hemos beneficiado también, por supuesto, de la antropología cinematográfica de Julián Marías. Centralidad de la persona, experiencia integral, valoración de la modernidad, no queremos vivir otro tiempo que no sea el nuestro, y entonces tenemos que contar con la modernidad y la posmodernidad. La filosofía como una praxis de la persona, es decir, somos las personas las que hacemos filosofía, y somos las personas las que hacemos cine. Y con respecto a las claves antropológicas, la pantalla muestra la objetividad de la subjetividad, es decir, todos tenemos relatos biográficos, pero reconocibles como modelos los unos con los otros. La tripartición de la persona tiene una dimensión de misterio. Las películas pues, muchas veces nos muestran los rostros de los pensativos, que nos hacen ver que esta persona tiene una dimensión de interioridad que no se agota con la exterioridad de la cámara. La afectividad, es decir, el cine nos ayuda a trabajar esa zona que es más difícil de trabajar en el lenguaje predicativo, conceptual, que es la afectividad del corazón. En el cine podemos dar vueltas a la vivencia del corazón, pero es que si la vivencia del corazón no se entiende la persona, bueno, yo creo que esto ya se lo habrán explicado muy bien. La libertad como elección y autodeterminación, es decir, las películas no muestran a los personajes mecánicamente determinados. Serían horribles esas películas. Precisamente las películas que más nos gustan son las que conllevan sorpresa, y conllevar sorpresa es reconocer esa capacidad de iniciativa en las personas. La persona se constituye en la relación, claro. Las mejores películas personalistas son aquellas que nos cuentan historias de amor en donde las personas se van constituyendo, van cambiando. Macari era un artista en esto, tanto cuando lo hacía en cine cómico con Laurel y Hardy, hacía que se entendieran muy bien y generaban complicidad, como en sus películas de comedia, que es una maravilla ver cómo se entienden los protagonistas, o en sus películas melodramas. Tú y yo, de Leo Macari, en sus dos versiones, 1939 y 1957, obligatoria para ese presunto curso de personalismo. En el personalismo hay siempre sujeto más objeto, es decir, el papel del director es clave. En el personalismo, claro, el trato de la corporalidad es lo que expresa, y por eso la belleza de los actores, que no es necesariamente una belleza repetida, puede ser una belleza simpática de una abuelita, de un anciano, pero es algo que nos llama la atención. Y, por supuesto, son siempre historias de amor, persona masculina y persona femenina. Conclusión. Puede ser el personalismo fílmico una filosofía cinemática para análisis antropológico del cine, pues la frase de conclusión. Y ahora vamos a alguna pregunta, pero creo que ya vamos a 1 minuto o 2 para no pisarle el terreno a Juan Manuel. Si el existencialismo tuvo su estética en el teatro del absurdo, el personalismo filosófico, el personalismo integral, no tendrá su expresión artística propia en el personalismo fílmico. Pues nuestra intuición es que sí, y por eso los organizadores de este curso han tenido la bondad de invitarme, lo que les agradezco de todo corazón, Carolina. Bueno, pues había una cosa en el chat, y luego Santi tiene la mano levantada. En el chat pone, tenía muchas ganas de escuchar a este superponente. Bueno, qué bonito es usted, Javier, y aprender de él, pero me estoy temiendo que no le va a dar tiempo a explicar todas sus diapositivas. Bueno, he hecho lo que he podido, Javier. He ido un poco rápido, pero he confiado en la inteligencia de ustedes, y creo que no me he equivocado. Muchísimas gracias. Diego Blanco, Un camino inesperado. Es una obra totalmente... Y si Carolina nos da permiso, tu pregunta, Santi, si Carolina no nos da permiso, terminamos aquí. Sí, claro que sí, una breve pregunta y una breve respuesta. Gracias. Pues adelante, Santi. Bueno, a ver si la podemos... es que has citado a Emerson, ¿no? Que yo lo he descubierto últimamente. Entonces, y tenía cierta curiosidad. Pues, a ver, te voy a lanzar la pregunta para que la respondas rápidamente, no tenemos tiempo, ¿no? Pero, ¿qué es decir, sin Emerson,
y a través de la visión de Cavell, ¿no? Pero sin Emerson es complicado comprender el cine del Hollywood clásico que estudiamos con Capra, etcétera. ¿Hasta qué punto? Porque es el padre de la mentalidad americana en este cine. Bueno, no entro a divagar, usted mismo responda. Con la libertad de que con esto te lo puedo contar más detallado, ¿no? Pero Emerson lo que recupera es la importancia de la experiencia. Es decir, esto que subraya tanto Juan Manuel de la experiencia integral tiene una relación directa con lo que pretende Emerson y por tanto el cine. Y por tanto la cultura americana es una cultura que parte de la propia experiencia, ¿no? Entonces eso tiene mucha capacidad de ruptura frente a las manipulaciones del poder. Y eso es lo que la filosofía emersoniana ayuda mucho a recuperar el aspecto de la subjetividad, pero es verdad que la coherencia antropológica que encontramos en el personalismo no la tenemos en Emerson. Pero hay muchos elementos que sí, hay muchos elementos que suscitan. Y hay otra mano levantada, Carolina, la de Javier. Sí, vamos a darle esa oportunidad también a Javier, que tenía muchas ganas de escucharle. Muchas Sí, gracias. José Alfredo, nada, felicitarte. Te aseguro que no quise ser descortés, solo que me voy a justificar y creo que les parecerá bien a muchos oyentes. Como he oído que muchos son profesores, yo tengo el típico problema que tenemos muchos profes en la universidad, y es que como atiendo a hijos de la LOCSE que no quieren leer, necesitaba que nos dieras películas para desde ellas, ¿no? Y me daba miedo, como hiciste una introducción bastante larga, yo dije, por favor, que lleguen ya recomendaciones o cosas así, que lo necesito. Era puro miedo. O sea, que te pido perdón de verdad No, por mi que va, por comentario. favor. No Era, te dejo. Que va, si me has hecho feliz. ¿Cómo me vas a era solo pedir el perdón por hacerme feliz? Que todo lo contrario, que muchísimas gracias. perdón, pero Entonces, necesitaba. no, Javier, muchísimas gracias. Y es verdad, a ver, ahí sí que puedo hacerle llegar a Carolina la lista que suelo pasar en el curso, en el máster En el sobre máster, sí. película. Se la hago llegar ahora y que os la pueda hacer llegar por si tenéis eso. Y luego un último apunte. Mira, es verdad que los jóvenes no leen mucho. Pero si nosotros les ponemos textos breves y con sentido, los vamos enganchando. Ayer estaba presentando el jueves un libro de una compañera periodista, Carola Minguet. ¿Qué es lo que hace? Ella va haciendo tribunas cortitas y va ayudando a que los estudiantes se vayan metiendo a través de textos breves. Igual pasa con el cine. Nosotros sí somos capaces de... Y la ventaja que tenemos es que el joven quiere que se le sorprenda. Y hoy en día, si tenemos el suficiente arte para mostrarles que hay determinado cine clásico que es capaz de engancharles, nos los ganamos. Es lo que les pasó a los estudiantes de videojuego. No se podían esperar que una película de 1918 les fuera a enganchar tanto. Entonces, es verdad, quitémonos la presión de hacer lo que todo el mundo hace y tengamos la libertad de hacer lo que nos sale de dentro. ¿Y qué nos sale de dentro? Pues tu bondad al dirigirte a mí, el ser buenos con las personas. Eso es lo que nos sale de dentro. Cuando no nos sale dentro de eso es que tenemos tormentas interiores. Fuera, dejemos, ¿no? Lo que nos nace de dentro, que lo que nos nace de dentro es, pues eso, el amor, la simpatía, la acogida, hacer feliz a los otros. Eso es lo que nos hace felices a nosotros mismos. Muchísimas gracias, Javier. Y de perdón, nada, todo lo contrario. Muchísimas gracias. Bueno, como no Hay ha otro aparecido el miembro. profesor Burgos aún, vamos a cederle la palabra a Victoria. Eh, Sí, gracias. Me pareció maravillosa la exposición, así que muchas gracias por eso. Mi pregunta tiene que ver con las relaciones, se pueden calificar también bajo este concepto de personalismo fílmico algunos films que tienen principalmente como núcleo dilemas bioéticos, ¿no? Si yo me he estado formando en los últimos años mucho más en bioética y hay muchas películas, por ejemplo, que están presentando dilemas del tipo objeción de conciencia o dilemas relacionados con inicio de la vida o fin de vida. Me viene a la mente ahora, a lo largo de la exposición, una película maravillosa que es Vidas ocultas de este gran Terrence Malick, que ¿no? se niega a curar el régimen nazi. Entonces,
Y habiendo escuchado la exposición me resuena, digo, y me confieso ignorante en la cuestión de personalismo fílmico, pero me resuena que también este tipo de películas tienden a enfatizar la centralidad de la persona y como la defensa de ese núcleo íntimo de dignidad, ¿no? Pero es pregunta genuina y agradeciendo también la exposición. Eso es, Victoria. Mira, en la universidad tenemos una página de bioética y entonces nosotros tenemos una compañera que está haciendo conmigo la tesis sobre los hermanos Dardenne y un servidor, tenemos entradas en esa. Entonces ella sobre todo se dedica a películas que claramente plantean dilemas bioéticos y yo me dedico a películas que en principio parece que no, pero es que sí. Porque en la medida en que somos capaces de ganar el factor sorpresa, vamos ganando. Es decir, yo lo que huyo es de que seamos predecibles, porque cuando somos predecibles no se nos escucha. En cambio, cuando de algo que parece que no tiene nada que ver, en el fondo vas dando toda la argumentación bioética, ¡clac! Rompes el esquema que muchas veces hace que se tape en el oído. Así que sí, claro, todo directamente. A ver, la bioética, pero claro, también hace falta que la bioética no quiera ser tan perseguidora de los errores científicos que se olvide que su primera misión es recuperar la alegría de vivir. Es decir, ¿de qué le sirve a las personas que les digas lo que tienen que hacer si han perdido la alegría de vivir? ¿De qué le sirve a una madre que le digas que su hijo es esto, el otro, si la mujer no tiene alegría de vivir? Nuestro primer frente no es convencer intelectualmente, es nutrir el corazón de la alegría de vivir. Y por tanto, eso el cine ayuda un montón. Y entonces es por ahí por donde podemos ganar. Y ahí es en donde también aparecemos con un rostro de bondad, que es necesario, que la gente no sospeche. ¿Qué es lo que queremos? No queremos poneros más cargas, ¿no? Como los fariseos, más cargas de la vida. No queremos eso. Lo que queremos es que no cometáis errores que los vais a lamentar toda vuestra vida, porque lo que nos da alegría de vivir es dar vida a los demás, no quitarla. Esto es muy básico, sí, pero hay que recordarlo una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, y también a los que estamos batallando, porque a veces en la batalla podemos acabar tristes y repitiendo argumentos insuficientes. Y nos hace falta, pues eso, estar plenamente convencidos que lo que estamos extendiendo es alegría de vivir. Muy Muchísimas bien, gracias, Victoria. muchísimas gracias. Bueno, profesor Peris, muchas gracias por su exposición, como siempre magistral. Nos quedamos Gracias. sinceramente con muchas ganas de escucharle mucho más, pero bueno, el tiempo es el que es y se lo agradecemos de corazón. Soy yo el que os lo agradece. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, hasta la próxima. Gracias. Adiós. Adiós.